Buenas, mi nombre es María Ramos González, estoy en el grado C y hoy les voy a hablar sobre las civilizaciones mayas, incas y aztecas. ¿Qué es la civilización maya? Es una cultura que fue mesoamericana, que se desarrolló en México, en los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco, en Guatemala, Belice y la parte occidental de Honduras y El Salvador, abarcando más de 3.000 metros. Las primeras ciudades mayas se desarrollaron en torno a 150 grados. La geografía de la civilización maya. Se localizaron en Mesoamérica, desde las costas del Océano Pacífico hasta la península de Yucatán en el Mar Caribe. La cultura creada por los mayas prehispánicos se desarrollaron en un vasto teórico. Los actuales estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, parte de Tabasco y de Chiapas, Guatemala, Belice y un sector de Honduras. ¿Cuál fue la economía de la civilización maya? La economía maya se sostenía por medio de las actividades de producción primaria y por el comercio de productos obtenidos de la agricultura, la pesca, la caza y recursos minerales. Los artículos que se comerciaban eran los productos que obtenían su producción agrícola, de lo que podían cazar y pescar. Como podemos ver en la imagen, que se usaron la técnica de la roza, deforestaban quemando el terreno. De dos bases de su alimentación, que el maíz fue su cultivo principal. Los cultivos importantes en la agricultura fueron otros cultivos, y esa es la economía maya. La religión y política de la civilización maya. La religión fue que es una precolombiana que estaba firmemente unida a la veneración de los dioses. La religión se preocupaba de entender el porqué de las cosas, lo que nos lleva a definirla como una especie de filosofía precursora de la ciencia moderna. Y la política, la sociedad maya del postclásico estaba organizada jerárquicamente y se distinguían 4 clases sociales: la nobleza, el sacerdocio, los plebeyos y los esclavos. Y en cuanto a la nobleza de su familia, provenían los jefes locales, los miembros del consejo y los altos funcionarios. Bueno, la civilización inca. La civilización inca es que también llamada incaica o civilización quechua. Fue la última de las grandes civilizaciones precolombianas que conservó su estado independiente imperio incaico durante la conquista de América. Los incas cultivaron maíz, maní, yuca, papa, frijoles, algodón, tabaco y coca, entre otras. Y como podemos ver en la imagen, así es la civilización inca. Su geografía de la civilización inca. Los incas eran un pueblo que vivían en la parte occidental de la América del Sur, en particular en los Andes, en la intersección del actual Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. La gloria de las civilizaciones incas duró aproximadamente desde el 1438 hasta el 1532, así que solo es un ciclo. ¿Cuál fue la economía de la civilización inca? La economía de la civilización inca se basó en la agricultura que desarrollaron mediante técnicas avanzadas, como las terrazas de cultivo llamados andenes para aprovechar las laderas de los cerros, así como sistemas de riego heredados de las culturas pre-incas. ¿Cuáles fueron los tipos de trabajo de la economía inca? 1. Minca. 2. Aimín. 3. Minca. La religión y las políticas de la civilización inca. La religión de los incas se basaba en un sistema politeísta donde tomaban parte importante de diversos dioses y divinidades del mundo inca de culturas anteriores. El culto de estos dioses era dirigido por el inca, quien tenía completada autoridad religiosa y que además era considerado hijo del sol. Sus políticas. La estructura social de los incas fue la siguiente: Zapa inca, nobleza, curacas, uma, oilac, sacerdotes. Y como podemos ver en la imagen de las políticas de la civilización inca, que están la Zapa inca, la nobleza, la curaca, la tunruna, llanas y acas, mitimanes, yanaconas y piñas. Y por último, la civilización azteca. ¿Qué fueron los aztecas? Los aztecas o mexicas fueron un pueblo náhuatl que entre 1325 y 1521 conformaron una civilización expansionista en el Valle de México. Su desarrollo corresponde al periodo postclásico tardío de acuerdo con la periodización tradicional en Mesoamérica. La geografía de la civilización azteca. La ubicación geográfica de los aztecas se localizó en la zona central del Valle de México,
de donde su imperio se expandió a otras áreas más meridionales. Esta zona ocupa los territorios actuales de los estados de México, Veracruz, Guerrero, Puebla, Oaxaca y la costa de Chiapas hasta llegar a Guatemala. La economía de la civilización azteca. La economía fue que se fundamentó especialmente en tres grandes actividades: la agricultura, un complejo sistema de comercio y los impuestos. En efecto, la agricultura azteca se caracterizó por el aprovechamiento del suelo para realizar sus cultivos. 1. La agricultura, 2. Comercio y 3. Impuestos. Las principales actividades de la economía azteca. Religión y políticas de la civilización azteca. En la religión, el estado azteca era de carácter teocrático, ya que el emperador era considerado de origen divino y los sacerdotes tenían a su cargo numerosas funciones de gobierno. Entre los aztecas, los sacerdotes eran los dueños del conocimiento conservado en códices, conocían la astronomía y la medicina y la escritura. Y su política fue que en la sociedad azteca se distinguían dos grupos sociales: los pigi y los macehuales. Los pigi o nobles formaban el grupo de sacerdotes, guerreros y funcionarios de gobierno. Eran dueños de la mayoría de las tierras, no pagaban ningún tributo y controlaban el estado azteca. Muchas gracias por su atención.